Hola, bienvenidos. El día de hoy mi equipo y yo vamos a hablar sobre el tema tensión superficial. Pero primero tenemos que saber qué es tensión en la física. Comencemos. ¿Qué es tensión? Es la fuerza que se transmite a través de un objeto que está siendo estirado o tirado, por ejemplo, una cuerda, una cadena o un resorte. La tensión siempre actúa a lo largo de un objeto y es una fuerza que se ejerce en direcciones opuestas en ambos extremos del objeto. Ejemplo de tensión. Si cuelgas un peso de una cuerda, la tensión en la cuerda es la fuerza que resiste el peso de un objeto, evitando que se caiga. Si la cuerda es lo suficientemente fuerte, la tensión mantendrá el objeto en equilibrio. Si no lo es, la cuerda se romperá. Tensión superficial. Esta es causada por la atracción entre moléculas semejantes y es la responsable de muchos de los comportamientos de los líquidos. Básicamente, la tensión superficial es la atracción entre moléculas semejantes. Tensión en sistemas equilibrados. En situaciones donde un objeto esté en equilibrio, por ejemplo, colgando de una cuerda, la tensión de la cuerda es igual a la fuerza de gravedad que actúa sobre el objeto. Si un objeto de masa m está colgando en una cuerda, la tensión es igual a T es igual a m por g, donde T es la tensión de la cuerda, m es la masa del objeto y g es la aceleración debido a la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ejemplo, si un objeto tiene 5 kilogramos y está colgando de una cuerda, la tensión será T es igual a 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que eso da a 49 newtons de tensión. Underpel. Y llegamos a características importantes de la tensión. Primero, la dirección. La tensión siempre actúa a lo largo del objeto sometido a fuerzas de estiramiento. Esta fuerza actúa en un sentido contrario a las fuerzas externas aplicadas. Un ejemplo, si una cuerda está colgando de una viga y soporta una masa, la tensión actúa a lo largo de la cuerda hacia arriba, no hacia abajo. Magnitud constante. En sistemas ideales, obviamente. En una cuerda o cable ideal, sin masa y sin fricción, ya sabes, la tensión tiene la misma magnitud a lo largo de toda su longitud. Ejemplo, un sistema de polias ideal, la tensión en cada parte de la cuerda es constante. Relación con la elasticidad. En materiales elásticos, la tensión está relacionada con el estiramiento del material. Cuando se aplica una fuerza a un material elástico, como un resorte, este se alarga y la tensión se puede calcular usando la ley de Hooke. F es igual a K por triángulo E, donde F es la fuerza aplicada, K es la constante elástica o constante de soporte, propiedad del material, y X es la elongación o cambio en la longitud del resorte. Tensión máxima y resistencia a la tracción. Cada material tiene un límite máximo de tensión que puede soportar antes de romperse, conocida como la resistencia de la tracción. Si se aplica más fuerza de la que el material puede soportar, se deforma permanentemente o se rompe. ¿Cuáles son las causas de la tensión superficial? Estas se dividen en tres tipos: tipo líquido, sobre la temperatura y las sustancias disueltas. Empezamos con el primero. Los líquidos con fuerzas intermoleculares más fuertes como el agua por los enlaces de hidrógeno tienen mayor a la tensión superficial. ¿Qué queremos decir? Que en el interior del líquido las moléculas están rodeadas por otras y las fuerzas de atracción se equilibran en todas las direcciones. La temperatura, al aumentar, las moléculas se mueven más rápido y las fuerzas intermoleculares se debilitan, siendo así disminuyendo su tensión superficial. La tercera, sustancias disueltas. Algunas sustancias pueden aumentar o disminuir su tensión superficial. Esta en la superficie, como las moléculas de la superficie solo tienen otras intermoléculas líquidos debajo de estas, por lo que estas experimentan una fuerza hacia el interior.
La tensión superficial es una propiedad física que se manifiesta en la superficie de un líquido. Debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas del líquido, estas moléculas hacen que la superficie del líquido se comporte como una membrana elástica. La tensión superficial es esencial para fenómenos como la transformación de gotas, la capilaridad y la flotación de objetos ligeros sobre el líquido. Cuando la temperatura de un líquido aumenta, las moléculas adquieren más energía cinética y se mueven más rápidamente. Esta mayor energía cinética debilita las fuerzas de cohesión entre las moléculas de la superficie del líquido, lo que resulta en una disminución de la tensión superficial. Por ejemplo, el agua caliente tiene una tensión superficial más baja que el agua fría, lo que explica por qué el agua caliente es más eficaz para limpiar, ya que puede penetrar más fácilmente en la fibra de los tejidos. La relación entre la temperatura y la tensión superficial se puede describir mediante la ecuación de Eötvös, Ramsay y Schulz, la cual establece que la tensión superficial disminuye levemente con el aumento de la temperatura. Esta ecuación se utiliza en diversas aplicaciones, ya sea en aplicaciones industriales y científicas, para predecir cómo cambiará la tensión superficial de un líquido ante la temperatura. Además, la tensión superficial también está influenciada por la naturaleza del líquido y el medio que la rodea. Líquidos con moléculas que tienen fuerzas de atracción intermoleculares fuertes, ya sea como el mercurio, por ejemplo, tienen una tensión superficial alta a temperatura ambiente. Sin embargo, al aumentar la temperatura, la tensión superficial de estos líquidos también disminuye. En resumen, la temperatura tiene un impacto significativo en la tensión superficial de los líquidos, afectando la energía cinética de las moléculas y la fuerza de cohesión entre ellas. Esta relación es crucial para entender y predecir el comportamiento de los líquidos en diversas aplicaciones científicas y tecnológicas. La tensión superficial del agua es la fuerza que hace que su superficie actúe como una película elástica. Esto ocurre porque las moléculas del agua se atraen, especialmente en la superficie, donde no tiene moléculas encima, creando así una especie de pared. Gracias a esa tensión, los insectos pueden caminar sobre el agua, se forman gotas, y el agua puede subir por los tubos finos de las plantas. Se puede reducir con el calor o el detergente, y sin ella muchos procesos naturales no serían posibles. Pasamos al último tema, el cual es la medición de la tensión superficial del agua. Ahorita les voy a mostrar un problema para que sea más fácil entender el tema. Aquí tenemos el problema, el cual nos dice, digamos que tenemos una pajilla de plástico con un diámetro de 1.5 milímetros. Al colocarla en un vaso de agua, observamos que el agua asciende 1.8 centímetros dentro de la pajilla debido a la tensión superficial. Luego nos lanza la pregunta, ¿cuál es la tensión superficial del agua en la pajilla? De esto recopilé los datos en los cuales nos dice, la altura de la columna del agua, el cual es representado por la letra H, es 1.8 centímetros, lo cual al pasarlo a metros nos dice 0.018 metros. Luego tenemos el diámetro de la pajilla, el cual era 1.5 milímetros, el cual al pasarlo a metros es 0.0015 metros. Pero necesitamos el radio, por lo tanto lo dividimos entre 2, lo cual nos da 0.00075 metros. Luego necesitamos la densidad del agua, el cual es representado por la letra P, el cual es 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Y por último tenemos la aceleración de la gravedad, representado por la letra G, el cual es 9.81 metros por segundo cuadrado. Tenemos la fórmula, la cual nos dice que tensión es igual a altura por densidad por gravedad por radio entre 2. En la sustitución nos dice que es 0.018 metros por 1000 kilogramos por cada metro cúbico por 9.81 metros por cada segundo cuadrado por 0.00075 metros entre 2. Al final el resultado nos termina dando 0.0662 newtons por metro. A continuación realizaremos el siguiente problema. Se desea calcular la tensión superficial de un líquido utilizando una anilla metálica. Para separar la anilla de la superficie del líquido se aplica una fuerza de 0.15 newtons y la longitud de un contacto entre el líquido y la anilla es de 0.15 mililitros, utilizando la siguiente fórmula para determinar la tensión superficial. Con la fórmula ya escrita establecemos que R, la tensión superficial, es igual a un medio de la fuerza y la longitud que éste tiene. A continuación simplemente sustituiremos los valores que ya tenemos con la fuerza y la longitud ya establecida. Al dividirlos nos da un valor de 3 sobre nm.
Nuestro resultado anterior lo multiplicaremos por el 1/2 que teníamos al inicio de la ecuación. Esto nos dará como resultado 1.5 n sobre m. Y con esto sabemos que la tensión superficial del líquido es de 1.5 n sobre m. Muchas gracias.